Buenas tardes, estaba esperando a que vaya accediendo todo el mundo. Bienvenidos todos. Bueno, estoy viendo que ya tenemos más de 120 personas, 125 en la sala. Me presento, soy Ignacio Maroto, Provost y Academic Vice President de Westfield Business School. Eh, Hoy me cabe el placer y el honor, las dos cosas, de dar la bienvenida a este bloque en los programas MBA de Westfield, que siempre abrimos con una charla de interés de algún ponente de primera fila. Y hoy tendremos el lujo y la oportunidad de disfrutar un keynote de Mariano Giralt con un tema de gran actualidad: activos digitales, las finanzas del futuro. Pero para presentar a Mariano, tenemos hoy a Rafael de Cárdenas. Rafael es Chief of Innovation and Curriculum Content Development en Westfield y también Chief Academic Officer en Prisma. Y Rafa nos va a presentar al orador que nos va a ofrecer este keynote de hoy a Mariano. Así que adelante, Rafa. Ignacio, muchísimas gracias y a todos vosotros, qué gusto. Llevamos por 178 según mi pantalla, 79 y 82 subiendo. Maravilla, maravilla veros de nuevo. Algunos os he visto en persona, de sostenibilidad y liderazgo, en MIT, en el contexto de Harvard, de Northeastern University, de la industria de la energía, de la farma, de las finanzas, en ese contexto maravilloso también de innovación y de emprendedurismo. Y ahora nos vemos en esta magnífica sesión con Mariano, al que ya conocéis los que habéis estado en la OnLead la semana pasada, abordando otra temática igualmente muy interesante. Y para hoy queremos que Mariano nos ilustre con otra de sus grandes áreas de saber. Mariano, dejadme que haga una brevísima presentación porque lo importante es que disfrutéis el tiempo con él. Mariano es un directivo y un empresario con una habilidad magnífica en todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas, servicios financieros, valores, temas de regulación también y temas fiscales, pero siempre desde posiciones de muy alto liderazgo y, por tanto, jerarquía en instituciones y experto en gobernanza, en liderazgo y en dirección. Ha sido director del Banco de Nueva York y, bueno, pues glosar toda su carrera sería muy difícil en breves palabras, pero sí podemos resumir que tenemos una persona de altísimo nivel en el mundo de las finanzas, en un contexto mundial en el que, bueno, pues no hace falta hablar de todas las tendencias que están sucediendo y de todos digamos, de todos los avatares que rodean a este mundo, tanto desde el punto de vista político, como geopolítico, geoestratégico, militar. No entro en los detalles, pero estamos todos con lo que ha pasado, bueno, no tan recientemente en Ucrania y Rusia, casi continuamente, y todas las consecuencias que eso trae también en el ámbito político con cambio de gobierno en distintos países a la economía y a las finanzas. Mariano, experto en todo esto, también con un enfoque y una mirada muy global, nos va a hablar hoy de activos digitales y de las finanzas del futuro. Yo creo que esto nos interesa a todos los que estamos aquí, estemos en la industria que estemos y en la posición que sea que estemos y cualquiera que sea el tipo de institución, de empresa en la que estemos. De manera que, Mariano, es un honor y un gusto tenerte con nosotros y el tema este nos despierta muchísima curiosidad y interés. Muchas gracias. Muy bien, Rafa, pues Rafa, Ignacio, un millón de gracias y todo el equipo de Westfield, gracias por tenerme de nuevo con vosotros. Un placer hablar compartir un poco mi experiencia en todo el tema de activos digitales, que como bien dice Rafa, pues es un tema muy relevante en todo lo que está pasando a nivel internacional y a nivel global en servicios financieros, ¿no? Un poco para dar un par de pinceladas y presentarme en más detalles, más en concreto en el tema de activos digitales, y contaros mi background. Yo soy abogado de formación y estuve varios años trabajando como abogado en España, en Cuatro Casas y también en una firma americana en Nueva York. Y luego me pasé a servicios financieros y me fui a
a Londres, a JP Morgan. Estuve trabajando 7 años en JP Morgan, Security Services, y luego 13 años en Banco de Nueva York, en Londres y en Madrid. Y en concreto en Banco de Nueva York tuve la oportunidad de ser el responsable de digital, de innovación y transformación digital para toda la que es Europa, Middle East and África. Y dentro de lo que es la innovación y transformación digital, tuve la oportunidad de trabajar muy concreto en una de las verticales que teníamos, que era activos digitales. Y en el Banco de Nueva York tuvimos un programa donde creímos que ya estamos hablando del 2018, 2019, donde creímos que los activos digitales estaban creciendo de una manera importante y fuimos en la primera organización como Global Systematically Important Financial Institution que desarrolló servicios de custodia para activos digitales y en concreto para dos activos que hablaremos luego, que era Bitcoin y Ethereum, y desarrollamos ese producto que fue pues bueno, muy innovador, ¿no? en ese momento. He cerrado mi etapa hace 7 meses en Banco de Nueva York y me he pasado a una fintech por todo este tema de la transformación e innovación digital. Y hoy me encuentro en Alemania porque estoy trabajando en una fintech alemana. Y esta fintech se encarga de desarrollar tecnología y en concreto estamos trabajando con la tecnología blockchain, que es la que vamos a hablar en más detalle, y buscar cómo la tecnología blockchain puede ayudar a los servicios financieros, en concreto en las áreas de compliance y en las áreas de impuestos, ¿no? Yo he estado también muy metido y fui el fundador y el chairman de un grupo de trabajo que trabajó con la Comisión Europea muy de cerca durante varios años, que se llamaba Blockchain and Tax Working Group. Tuve la oportunidad de NEFAMA, que es el European Fund Manager Association, la asociación de fondos europea, de desarrollar este equipo y estar muy de la mano de la Comisión Europea para desarrollar una directiva en concreto que busca la digitalización y la transformación digital en compliance, en concreto en el tema de los impuestos. O sea que, en fin, no me enrollo más, pero simplemente quería dar un poco de contexto a, bueno, pues la oportunidad que he tenido de poder trabajar en todo el tema de activos digitales y el tema de blockchain muy cerca. Bueno, yo he preparado una presentación y voy a compartir mi pantalla. Decidme, por favor, espero que lo veáis bien. ¿Lo veis bien? ¿Veis mi pantalla bien? Sí, venga, perfecto. Pues Muy bien. mi objetivo es hablar media hora, no más de media hora tengo 8 diapositivas y luego abrimos el foro para las preguntas que tengáis. La idea es que pongáis las preguntas, escribáis las preguntas en el chat y después de media hora lo que haremos es ir a las preguntas que habéis puesto ahí e intentaré contestar todas las posibles. Pero sí que me gustaría, por lo menos en media hora, daros una visión de lo que es, bueno, unas pinceladas, vamos más unas pinceladas de los activos digitales. Bueno, lo primero es, ¿qué son los activos digitales, ¿no? Cuando estamos hablando de activos digitales, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, tiene poco misterio. Hay dos palabras, activos y digitales. Pero hay una cosa importante. La primera, el activo tiene que ser algo que dé valor, que tenga valor, ¿eh? Entonces tiene que haber algo de valor. Y la otra parte es la digitalización, es un formato digital. Pero aquí está la clave. La clave es que cuando estamos hablando en el mundo financiero de activos digitales, estamos hablando de activos que tienen valor, que están en el mundo digital, pero basadas en la tecnología blockchain. Porque tú podrías decir, hombre, Mariano, yo tengo ya mi cuenta corriente que es digital, ¿no? Yo no veo aquí, a mí no me dan papeles bien, pero cuando estamos hablando de activos digitales, estamos hablando siempre de la tecnología blockchain, y eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de la tecnología blockchain, ¿de qué va este tema de la tecnología blockchain? Pues tiene unas características, la tecnología blockchain, que son muy importantes y muy diferenciadoras comparados a las otras tecnologías que se utilizan en servicios financieros. La primera,
muy importante característica de la tecnología blockchain es que es una tecnología descentralizada. No depende de ninguna autoridad. No está o coordinada o gestionada por un banco o un gobierno, sino que está totalmente descentralizada. Eso es una característica fundamental. La segunda característica muy fundamental es que esta tecnología, como habla, es blockchain, son bloques, una cadena de bloques, y eso implica que hay una seguridad y una seguridad a posibles manipulaciones de lo que es la información que está contenida en cada uno de los bloques. Cada bloque tiene una huella digital, un hash que se llama, y entonces esa huella es inmutable y es muy característica a lo que es la tecnología per se. La inmutabilidad que he dicho, una vez que incluyes esa información, no la puedes cambiar, no la puedes eliminar, no puede venir alguien y quitarla. Entonces, una vez que se registra el dato, no se puede alterar el dato. La transparencia y la trazabilidad. Eso es muy importante tanto a la visibilidad de toda la información que está en la cadena de bloques, y es fundamental también a la hora de auditar qué es lo que ha pasado en esa trazabilidad, en esa actividad que se ha ejercitado, o esa información o esa documentación que se ha incorporado en la tecnología blockchain, en el Digital Ledger Technology. Fundamental también es la posibilidad de hacer transacciones en cualquier momento del día, en cualquier hora del día. Es irrelevante, no tienes que esperar, por ejemplo, cuando tienes actividades que estás realizando en banca tradicional, pues hay unos horarios en los que tú tienes que realizar esa actividad, pues si abre la bolsa, cierra la bolsa, o si tienes que hacer una transacción, un payment, pues hay entidades financieras que te dicen, bueno, después de esta hora pues ya no puedes realizar la actividad, o ya se pasa al día siguiente, ¿no? Aquí la operabilidad de las transacciones es 24/7, y entonces eso hace que sea mucho más ágil y más rápida las transacciones que la banca. Otro tema muy importante de las características de la tecnología blockchain es que no hay intermediarios. Hay mucho, reduces la cadena de intermediarios. Si pensáis en el mundo financiero, estamos, desgraciadamente, por lo que hay, estamos en una actividad, las actividades financieras, con una cantidad de intermediarios financieros extraordinaria, ¿no? Y lo que hace la tecnología blockchain es eliminar estos intermediarios financieros, que lo que hacen al final es garantizar las transacciones, o garantizar la regulación, o garantizar las regulaciones domésticas de cada país. En un pago, pues a lo mejor tienes 3 o 4 instituciones financieras que están gestionando ese pago que haces entre dos países. Si estás realizando, por ejemplo, una compra de bonos o una compra de acciones, tienes una serie de intermediarios financieros que a través de una tecnología blockchain puedes eliminar. Si estás, por ejemplo, comprando un fondo de inversión, en el fondo de inversión, cuando compras un fondo de inversión, tienes pues el gestor o el banco que te está vendiendo el fondo de inversión, luego que es el que desarrolla o el que gestiona el KYC, el Know Your Customer. Tienes también el administrador del fondo de inversión, tienes el depositario o el trustee del fondo de inversión, tienes el custodio del fondo de inversión, tienes una cantidad de intermediarios financieros que, a través de una tecnología blockchain que da esa descentralización, esa inmutabilidad, esa transparencia, no se necesita. Y muy importante también es que entras en un mundo donde hay transacciones globales, donde lo único que necesitas es acceso a Internet. No necesitas más. Y pensar en la cantidad de países en el mundo que hay muchísima gente que no tiene que no tiene cuenta corriente, que no está bancarizada, lo que llamamos que no están bancarizados, ¿no? Pues esas personas tienen acceso, si tienen acceso a Internet, tienen un teléfono, tienen acceso a Internet, automáticamente tienen acceso a esa tecnología blockchain y tienen acceso a estos productos de digital assets.
Tipos. Tenéis que saber que hay dos tipos de plataformas, unas que son las públicas, como pueden ser Bitcoin y Ethereum, y otras que son las privadas. Las dos son importantes y las dos aportan valor de una manera distinta, ¿no? Pero lo que es importante es, un poco os pongo aquí una analogía, ¿no? Para que entendáis de qué va esto. Vosotros imaginaros una hoja de Excel donde se comparte con todo el mundo y donde nadie puede borrar ni manipular ningún dato que se incorpora en la hoja de Excel, ¿no? Esa es un poco la manera de pensar y por eso si piensas así, dices, hombre, pues sí, entiendo, Mariano, que me digas que tienes una descentralización, ¿no? Porque al final es una hoja que está en el mundo, ¿no? Y todo el mundo va a incorporar, o los que tienen acceso incorporan datos ahí, no puedes cambiar la información que pones en la hoja de Excel, no hay intermediarios, porque al final cada uno va metiendo la información que quiere y no puedes, y hay una seguridad, no hay una manipulación de la información, ¿no? Que si piensas en el mundo financiero, pues muchos de los agentes y los players financieros lo único que están haciendo es certificar la información o dar credibilidad o confianza a las transacciones. Bueno, me gustaría hablar un poco de casos de usos, ¿no? Y aquí entraremos en el mundo de las finanzas ahora en más detalle, pero también quiero, pues eso, abriros los ojos a que cuando hablamos de la tecnología blockchain, esto es un mundo infinito, ¿no? De oportunidades y de casos de uso, ¿no? Está todo el tema del non-fungible tokens, que habréis oído, el NFT, que aquí realmente lo que aporta valor la tecnología blockchain es en dar autenticidad a la propiedad, ¿eh? O sea, das autenticidad a que esa pieza de arte o esa pieza de música, el dueño de esa pieza de música es el que tiene, es el dueño del NFT. ¿Eh? Luego entramos en el mundo de los videojuegos, que es un, eh, es una negocio, o un sector amplísimo que está creciendo muchísimo, y donde la tecnología blockchain está aportando mucho valor, porque lo que aporta también es ese intercambio de compra-venta de objetos, ese mercado paralelo dentro del mundo de los videojuegos. La tecnología blockchain se están dando muchísimos casos también donde aporta valor en el supply chain business. Pensar, por ejemplo, yo estuve, bueno, pues tuve la oportunidad de estar cerca de una operación donde una gran productora de café integró la tecnología blockchain para certificar a sus clientes y no solo a sus clientes, sino al consumidor final, que el grano de café que se recogía en Colombia o en Brasil daba una trazabilidad total desde la recogida del grano de café hasta el consumo del grano de café, de cuando vas al Starbucks de turno o al café de la Plaza Mayor de Madrid. Te da esa trazabilidad absoluta de dónde se ha recogido el café, dónde se ha procesado el café, qué máquinas se han utilizado, qué procesos se han utilizado, cuál ha sido el transporte, cuál es el tiempo, toda esa trazabilidad del café, para que esa tecnología blockchain dé esa confianza al consumidor final. Igual con alimentos, pongo también otro ejemplo con el tema médico. El tema médico se está buscando mucho, o está buscando en medicamentos todo lo que es la trazabilidad de la producción de los medicamentos, ¿no? El tema inmobiliario. ¿Por qué tiene valor blockchain? Pues aquí tiene valor porque lo que te da la posibilidad, la tecnología blockchain, es en tokenizar, y luego hablaremos un poco más en detalle de lo que es la tokenización, pero lo que te da es poder invertir en eh, productos inmobiliarios donde el acceso al retail, a las personas normales como cualquiera de nosotros, no tiene, porque el valor del inmueble es muy elevado. Imagínate que quieres comprar un apartamento en Nueva York, en el Fifth Avenue, pues bueno, pues prepara la billetera porque te va a costar un dineral, ¿no? Pero en cambio,
a través de esta tecnología blockchain y a través de la tokenización de activos inmobiliarios, lo que puedes hacer es comprar una fracción de este apartamento en Nueva York, en Madrid, en Berlín, donde no podrías acceder a ese producto, pero sí que puedes acceder a través de una fracción de ese producto y te puedes garantizar que tú eres el dueño de un 5%, un 3%, un 1% de ese producto, tener acceso a esa rentabilidad futura, pero sin... Entonces, lo que estás haciendo al final, o lo que hace la tecnología blockchain, es democratizar acceso a productos que eran más ilíquidos y que eran más difícil acceso porque no tenías la inversión suficiente para invertir en ellos. Otro caso de uso es la identidad digital, la identidad y la certificación de diplomas, licencias, historiales médicos, you name it. Ya nadie va a poder falsificar si habéis recibido un MBA de Westfield University. Si utilizamos la tecnología blockchain, podremos garantizar que ese diploma, ese Master MBA que habéis conseguido, está certificado por esa infraestructura de blockchain. Nadie puede falsificar una licencia de driving license que si está garantizada allí e incorporada en una tecnología blockchain, o nadie puede transformar o cambiar historiales médicos. Esa inmutabilidad y esa trazabilidad es lo que hace que haya muchos casos de uso, y se están desarrollando muchos casos de usos que se están utilizando para identidad digital. Y el último que os había comentado y que está very close to my heart es el tema de los impuestos. Si pensáis en inversiones cross-border entre varios países, hay una serie de players que necesitan aportar el certificado de residencia de la autoridad fiscal número 1. La autoridad número 2, fiscal número 2, tiene que validar ese certificado de residencia. El custodio tiene que conseguir este certificado de residencia y pasárselo al que te está pagando el dividendo. En fin, hay muchos players. Cuando inviertes cross-border, inviertes en acciones, en bonos, en varios países, y esta tecnología blockchain se está analizando para que pueda aportar valor, trazabilidad, inmutabilidad, transparencia en la hora del tema impositivo. Bueno, vamos a meternos más en profundidad en todo lo que son activos digitales en las finanzas, ¿no? Y me gustaría resaltar 5 productos distintos que entran dentro de lo que es el marco de activos digitales. El primero son las criptomonedas, y es muy importante pensar que cuando hablamos de activos digitales no estamos solo hablando de criptomonedas. Como veis, hay otros activos digitales, pero probablemente las criptomonedas son las que han tenido más fama, pero más que nada, ¿por qué? Pues porque el primer activo digital pues fue Bitcoin, ¿no? Y a partir de ahí pues vimos un crecimiento exponencial de criptomonedas. Pero aquí os pongo algunas de las, yo diría, top 10 criptomonedas que os pueden sonar: Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, XRP, Dogecoin, Polkadot, Avalanche. Todo eso son criptomonedas que tienen ya un recorrido muy amplio, que están, yo diría, relativamente consolidadas. Pero lo que sí que quiero pues que sepáis es que a día de hoy hay más de 10.000 criptomonedas en el mercado. Si tú entras en CoinMarketCap, vais a ver una lista infinita de criptomonedas. Pero también lo que es muy importante es que el top 10 de las criptomonedas representan a día de hoy el 90% del valor total cripto. O sea que es una... Y en concreto Bitcoin es un porcentaje muy elevado. Entonces, hay que pensar que las criptomonedas, pues sí hay muchísimas, pero sí que están bastante concentradas, o hay una concentración bastante amplia, en concreto en Bitcoin. ¿Qué es lo que aporta la criptomoneda? Intercambio de valor. Lo que estás aportando es una manera de intercambiar valor entre dos partes.
Otro área muy importante dentro del mundo de los activos digitales es lo que llamamos stablecoins. Los stablecoins lo que tienen es un activo de referencia que está vinculado a un activo estable, un activo, lo que llamamos fiat-backed, fiat-backed, ¿no? Pues una muy famosa es el USDC, que lo que hace básicamente es replicar el valor del US dólar. Entonces, ¿para qué utilizas esto? Pues mira, pues tú lo utilizas como puente entre el sistema financiero y el mundo cripto, utilizas como pagos internacionales, es una manera muy eficiente de realizar pagos entre dos entidades o dos particulares, y más en concreto cuando estás realizando transacciones entre países que a lo mejor están mucho menos bancarizados, donde tienen una infraestructura financiera más pobre, y entonces las comisiones a lo mejor en transacciones son muy altas, y aquí en cambio las comisiones o la eficiencia es mucho mayor. El otro componente que es muy importante que conozcáis es lo que se llaman CBDCs, son Central Bank Digital Currencies. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que los gobiernos están diciendo, uch, esto de, esto de las criptomonedas y stablecoins está creciendo mucho y me está dejando aquí un poco, no sé, que no me estoy enterando de lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos dicen, oye, pues voy a lanzar mi moneda digital, voy a crear el euro digital, voy a crear el yuan digital. Pero esto ya no es una entidad privada que crea o una entidad descentralizada que crea una criptomoneda o un stablecoin. Aquí es el propio gobierno central el que está creando esta moneda digital. Es decir, que aquí es cuando el mundo tradicional se mete de lleno en el mundo digital para, en cierta medida, modernizar los pagos nacionales, buscar una inclusión financiera, proveer una alternativa y, sobre todo, proteger la soberanía nacional o la soberanía monetaria de los países o de la región, en el caso de Europa, con el euro digital. Otro activo digital muy importante, es todo el tema de lo que es, que os he mencionado antes, en los activos tokenizados. Y este es un área que dentro del mundo financiero está creciendo muchísimo, y ves como players a nivel internacional, reputadísimos, Tier One Banks, ¿no? Están desarrollando productos financieros que lo que hacen es crear una representación o tokenizar, representar digitalmente con la tecnología blockchain activos reales. Es decir, yo tengo una acción, la tokenizo, la digitalizo y la incorporo dentro del mundo, dentro de esta infraestructura y tecnología blockchain. Yo tengo un bono y lo tokenizo. Yo tengo un inmueble, como hemos hablado antes, y lo tokenizo. Y lo distribuyo a mis clientes para que compren ese token del inmueble. Por ejemplo, ahora también se está desarrollando mucho, o se están creando fondos de inversión, tokenizar fondos de inversión. ¿Por qué? Porque si yo quiero vender mi fondo de inversión, tengo que esperar al el T+2 o T+1, tienes que esperar a que se haga el matching, la compra, la venta. En cambio, una tokenización es mucho más directo, más rápido, más eficiente, y te quitas intermediarios financieros, en fin. Entonces, dentro del mundo tokenizado o dentro de los activos reales, se está buscando cómo tokenizar los activos reales y meterlos en el mundo digital, puede ser beneficioso para el cliente final. Y lo último que ya hemos hablado un poco es el tema del NFTs o Non-Fungible Tokens, donde está la parte del arte, de la parte de la música. Se han tokenizado Super Stradivarius, violines extraordinarios que valen millonadas, se han tokenizado piezas de arte, y entonces eso lo que haces es crear acceso a gente que quiere invertir en esos productos tan excepcionales y democratizar el acceso a esas piezas. Bueno, vamos a hablar un poco de ventajas y riesgos, ¿no? Sobre todo en el mundo financiero, ¿no? O sea, ¿cuáles son las ventajas, ¿no? Y supongo que ya vais viendo por dónde van los tiros aquí, ¿no? Pero ventajas, pues bueno, pues oye, das acceso, número uno, global. O sea, porque al final
tú puedes entrar a la compra, al acceso de cualquier producto digital a nivel global y sobre todo das un acceso inclusivo a todo aquel que no está bancarizado, que desgraciadamente, o bueno, la realidad, pues hay mucha gente en el mundo que no tiene una cuenta corriente. Entonces tiene un acceso, ventaja a nivel financiero, tiene acceso global e inclusivo. Tiene también la ventaja de que da transparencia total a las transacciones, lo cual es muy importante. Esa inmutabilidad, esa transparencia de las transacciones es fundamental a nivel financiero, lo cual implica también que no necesitas tantos intermediarios financieros, porque la transparencia está ahí, ya no es un tema de trust, es un tema de que ya está ahí, ya ves la transparencia, ya puedes ver la información, ya sabes lo que hay. Los activos digitales, lo que hay también es un nivel de automatización extraordinaria comparado con muchos de los procesos, a lo mejor que en servicios financieros aún siguen siendo más manuales o más locales. Aporta, por tanto, también mucha mayor eficiencia y también aporta una reducción de costes importante. Pero bueno, no todo es a field of roses, no todo es un jardín de rosas. Hay una serie de riesgos que hay que tener también muy presentes, ¿no? El primero es la volatilidad. Por ejemplo, si tienes problemas de corazón, no inviertas en criptomonedas porque te va a dar un yuyu garantizado. Vamos, la volatilidad que hay en criptomonedas y en concreto, bueno, pero ya no solo en Bitcoin, que probablemente dirías, oye, pues es la criptomoneda más estable o más, bueno, pues la volatilidad de Bitcoin es muy grande, pero ya si te metes en Tier 2 cryptocurrencies, la volatilidad es extraordinaria y la posibilidad de que puedas perder todo el dinero pues también es muy alta o es relativamente alta. Tienes mucho más riesgo que en productos tradicionales eh, financieros. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que si estáis en el mundo de asesoramiento a vuestros clientes o entréis dentro de este mundo, pues hay que ser realistas de que la volatilidad es muy alta. También es cierto que hay que mencionar que el grado de seguridad, pues sobre todo en cybersecurity, habréis oído que ha habido ataques a wallets y que la gente ha perdido sus criptomonedas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una parte también importante y hay un riesgo. Bueno, yo creo que todo lo que son instituciones que están dentro del mundo de activos digitales trabajan duro para que eso se reduzca, todos los ataques de seguridad. Pero bueno, ahí está. Es importante saberlo y ser consciente de ello. La regulación. La regulación aún estamos en pañales, como dice aquel. Entonces, daos cuenta que cuando un producto financiero, que es el sector financiero, es un sector altamente regulado, cuando estás trabajando con un producto financiero, con un activo que es digital, pero que está poco regulado o no regulado, pues crea un cierto margen de incertidumbre, sobre todo a nivel institucional, y eso implica que hasta que la regulación no está definida y no está clara, el inversor institucional y sobre todo el inversor más conservador institucional, como puede ser un fondo de pensiones, pues no va a entrar en esta dinámica. No va a entrar en esta dinámica. Entonces, bueno, pues es bueno que sepáis que ahí la parte regulatoria es importante. El medio ambiente, probablemente habréis oído eh, bueno, que todo lo que es el mining, que se llama el mining del blockchain, al crear cada una de cadena de bloques, eso requiere consumo de energía. Y ha estado bastante criticado, que dices, bueno, pues oye, compras Bitcoin y estás, bueno, y el mundo de la ecología, pues es un poco se pone entredicho diciendo, oye, ¿por qué tenemos que consumir tanta energía, no? Eh, se ha reducido mucho el impacto de consumo de energía con nuevos procesos de mining, pero sí que es cierto que bueno, pues también hay un ángulo que hay que tener en cuenta. Y el último punto, el último riesgo o consideración es el tema de la educación. Yo creo que vosotros tenéis la inquietud intelectual y gracias por uniros a esta...
a esta sesión, pero sí que hay aún mucho desconocimiento en activos digitales a nivel mundial y por tanto pues aún queda mucho por aprender y mucho por construir y sobre todo pues mucha educación financiera de lo que son los productos, las ventajas, los inconvenientes, los riesgos y las oportunidades, ¿eh? Bueno, me gustaría hablar un poco también de la evolución de los activos digitales para ponerlo en contexto, ¿no? A nivel macro. Y lo primero que hay que valorar es bueno, que es que llevamos muy poquito de activos digitales. Daos cuenta que esto fue un experimento digital que nació en octubre del 2008 con la publicación del white paper de Bitcoin por por algo que no sabemos quién fue, ni que no sabemos si fue un grupo de personas o una empresa, pero sabemos que tenía el seudónimo de Satoshi Nakamoto. No sabemos quién es. Y a partir de ahí, pues empieza el Festival de Activos Digitales. En enero del 2009 nace el primer bloque de Bitcoin, que fue realmente el primer activo digital autónomo, en el que no hubo bancos, no hubo intermediarios financieros, no hubo gobiernos, y ahí empezó la fiesta de los activos digitales. Y a partir de ahí, pues bueno, yo he tenido la oportunidad de de ver las cuatro fases. La primera, yo le llamo el conflicto, ¿no? Porque hubo primero una polarización absoluta entre lo que es la banca tradicional y el mundo cripto, en el que prácticamente había una guerra, ¿no? Entre el mundo tradicional y bueno, y no se hablaban, no solo no se hablaban, a mí me ha tocado, yo me acuerdo estar hace, ¿qué serían? 8 años en una conferencia en el que yo era moderador de una conferencia de activos digitales donde tenía una empresa que trabajaba, que era de cripto, y también tenía un banco tradicional. Y llegué a un punto que casi me tuve que levantar para separarles porque digo, estos van a llegar a las manos aquí de lo calentón que se puso el tema, ¿no? Entonces, sí que hubo un momento pues, de conflicto, de confrontación entre la banca tradicional y la banca y lo que es el mundo digital. Hubo también unos momentos de fragilidad del ecosistema donde cayó Terra, cayó FTX, eh, y entonces ahí pues creó ese foco a lo que es la regulación. Eh, y en la regulación ya salió ahí ese momento de regulación y se creó bueno, esa normativa, esa propuesta normativa de MiCA. Se creó también esa propuesta, o bueno, se empezó a valorar cómo se podía regular en Estados Unidos con mayor intensidad. Hubo un cambio de dinámica en Estados Unidos donde claramente, bueno, pues con el cambio de gobierno se empezó a apoyar mucho más a todo lo que es el mundo de activos digitales. Y ahora ya estamos en el punto 4, que es un punto en el que hay colaboración, en donde yo creo que los bancos, los gobiernos trabajan más de la mano en colaboración con empresas que están integradas o que llevan activos digitales, donde se ve que los dos universos entre lo digital y lo tradicional pueden aportar valor en conjunto, y donde empieza a haber una adopción institucional importante. Y aquí os comparto pues, una serie de datos que yo creo que son muy relevantes, ¿no? El primero es el market cap de activos digitales a día de hoy son 2,4 billones de US dólares, ¿no? Eso es aproximadamente el 5% de la riqueza global. 5% de la riqueza global, que es una barbaridad si piensas que a día de hoy la adopción institucional es prácticamente nula, ¿eh? Y el segundo dato también, para hacer una comparativa, es que el market cap del oro, que es probablemente el activo refugio más relevante, es 22 billones de US dólares. Entonces, cuando llevamos, como sabéis, el oro ha sido el valor refugio desde el principio de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno,
pues oye, huecos está haciendo los activos digitales, ¿no? Ahí dentro del mundo de los activos globales, claramente hay un hueco y hay un crecimiento exponencial de activos digitales a nivel mundial. Bueno, me gustaría compartir, y quiero realmente dejar tiempo para las preguntas, pero me gustaría compartir un poco cómo veo el futuro. Yo creo que hay tres temas muy interesantes. El tema, aparte del cripto, por supuesto que está ahí, pero el tema de las monedas digitales oficiales está creciendo, el euro digital, el dólar digital, el yuan digital, y hay ya instituciones, bueno, los bancos centrales están viendo esa oportunidad. La segunda es la tokenización del mundo de activos del mundo real eh, es, eh, es lo que estábamos hablando antes. Yo creo que es un tema muy importante porque, bueno, ahí vemos cómo también se integran los dos mundos, ¿no? Se integra el mundo de un activo real que tiene valor per se y utilizar esta tokenización o la utilización de la tecnología blockchain para aportar ese valor adicional al inversor, ¿no? Y luego el último punto que me gustaría comentaros, que no estamos hablando de inteligencia artificial, pero cada vez más blockchain and AI and blockchain empiezan a colaborar y a conectarse, ¿no? Y yo creo que ahí ese combo de esas dos tecnologías puede ser francamente interesante y puede aportar mucho valor a todo el tema de los activos digitales. Vale, y mi último comentario aquí, ¿no? Es cuáles son las oportunidades y algunas reflexiones aquí. Primero, la primera, yo creo que el talento a día de hoy, y vosotros que estáis en plena absorción de ideas y desarrollo de talento, yo lo que creo es que hay una falta de talento a día de hoy en todo el tema del blockchain. Eh, Sobre todo también, si estáis en el mundo financiero, todo el área de legal, cumplimiento normativo, como estamos ahora en plena fase de regulatoria de estos activos digitales, ahí hay una oportunidad fantástica de aportar valor. Y luego, como os había dicho, también intentar conectar ese conocimiento de blockchain con el conocimiento de artificial intelligence. Creo que hay una oportunidad de talento fantástica y ahí hay muy pocas personas que tengan la habilidad y el conocimiento de conectar esos dos mundos. Así que, bueno, yo os animo a que tengáis curiosidad en el mundo de activos digitales. Es un mundo que está creciendo. You can read the news or you can make the news. Y os animo a que you make the news, que participes en este desarrollo de la tecnología blockchain y el desarrollo de activos digitales. Y un poco para concluir esos pilares que tenemos en Westfield, People, Planet and Profit, ¿no? Cuando pienses en activos digitales, piensa con espíritu crítico, ¿cuál es el problema que intentamos solucionar? ¿Qué es lo que cuál es el valor que aportamos a la gente con esta tecnología? A veces empezamos con la tecnología sin saber cuál es el problema y hay que darle la vuelta, hay que saber cuál es el problema que la gente tiene y a partir de ahí cuestionarse si esta tecnología puede aportar valor para solucionar el problema. El segundo, Planet, piensa en global, explora sin miedo y piensa bueno, sí que es cierto que el tema de la ecología, ¿no? El impacto medioambiental, pues está ahí, pero también es cierto que se está solventando ese problema. Entonces os animo a que tengáis esa curiosidad de entender el impacto en el planeta y en el ecosistema. Y la última, por supuesto, Profit, hay que ver dónde se aporta valor y dónde se puede generar valor, pero también innova con la ética profesional y la integridad profesional, sobre todo cuando entras en un mundo tan poco regulado como está a día de hoy. Hay que siempre operar con integridad. Bueno, pues yo hasta aquí hemos llegado. Voy a parar de compartir la presentación
Y voy a ir al chat y madre mía que tenemos 90 chats. Bueno, hay muchos buenos días, buenas tardes, fantástico. Así que voy directo a las preguntas eh, que me habéis puesto aquí. Empiezo con una de Luis, que dice, ¿cómo está avanzando la normalización, legalización, adopción de transacciones monetarias con entes regulados? Bien, pues un poco lo que es la regulación, Luis, como hemos comentado, estamos aún a principio de la regulación. Es cierto que hay otros países donde han tenido más ambición regulatoria y han empujado el marco regulatorio y han avanzado mucho más. Por ejemplo, en El Salvador, como sabéis, el Bitcoin es una moneda de uso. Yo estuve hace un par de meses en Panamá, donde tuve la oportunidad de estar con el gobierno panameño, donde están posicionándose en Panamá como un hub para digital assets y como un hub para blockchain. Y entonces ahí el marco regulatorio se ha desarrollado mucho más rápidamente. En algunos países en Europa se ha desarrollado también normativas internas, por ejemplo en Alemania, en el Reino Unido también han sido bastante ambiciosos o están siendo ambiciosos. Europa tenemos, como os decía, la regulación MiCA. Estados Unidos es un berenjenal porque en Estados Unidos bueno, primero ha habido un cambio importante a nivel visión de governance, pero lo que es importante también en Estados Unidos es que no está muy claro who is doing what, ¿no? Entonces tienes por un lado el SEC, tienes varias instituciones que tienen varios roles. Entonces, conclusión, pues depende del país. Depende del país, hay países que han avanzado más y hay otros países que están más retrasados y hay otros países que aún lo ven no con ojos muy positivos y por tanto no tienen ningún interés a día de hoy de regular, sino más bloquear todo lo que es activos digitales. A ver, otra pregunta que pone Diego, si blockchain tiene menos intermediarios, ¿es una plataforma más económica a la tradicional actual? Pues sí, Diego, yo creo que es una de las ventajas que aporta blockchain. O sea, un poco una de las grandes características que blockchain está aportando al mundo financiero es la reducción o eliminación de intermediarios financieros. Eso implica mayor eficiencia y eso implica menos costes para las transacciones. Eh, y esto es muy importante porque, mira, yo, por ejemplo, en fin, durante 20 años he estado trabajando en dos instituciones financieras, en JP Morgan y Banco de Nueva York, donde en la línea de negocio en la que estaba trabajando es la que se llama Security Services, ¿no? Security Services lo que hace es eh, custodiar los activos o a dar la contabilidad de los activos o dar la trazabilidad de quién es el inversor del activo o dar prestar servicios de depositaría o lo que se llama el trustee, la figura del trustee. Entonces, todos esos servicios de security services, te estoy hablando de miles de personas que trabajan en esas organizaciones, en una tecnología blockchain no aportan valor, porque la propia tecnología es la que ya te da esa certeza, esa seguridad. Entonces, eh, toda esa intermediación financiera se elimina totalmente. Entonces, efectivamente, bueno, pues ese es el valor, una de las características y uno de los valores que aporta blockchain. Juan, preguntas, ¿qué hace que una persona dedica tras pasar, por ejemplo, comprando un fondo que hace una persona decida comprar por medio de un banco tradicional o por medio de blockchain? Bueno, es una buena pregunta. Juan dice, oye, ¿compro a través de blockchain o compro a través de un fondo tradicional? A día de hoy, comprar un fondo a través de blockchain, yo creo que aún no está prácticamente desarrollado, ¿no? No está desarrollado ese concepto. Pero sí que es verdad que los asset managers,
las bancas de asset management como BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, todos estos asset managers están viendo cuál es el valor de la tecnología blockchain en el mundo de los fondos de inversión. ¿Por qué? Pues porque uno de los mayores costes que tiene un fondo de inversión es precisamente todas esas figuras, todos esos intermediarios financieros eh, que, eh, que son los que controlan y los que garantizan la seguridad jurídica y el cumplimiento normativo de, de ese fondo de inversión. Y además, cada país tiene su marco normativo para que el fondo de inversión opere a nivel retail, es decir, para que tú puedas comprar el fondo de inversión. ¿Qué pasa? Que entonces, si entramos en la tecnología blockchain, pues todo eso eh, bueno, pues se elimina, todo eso se elimina. Entonces, aún no es posible comprar, que yo sepa, no es posible comprar fondos a través de la tecnología blockchain, pero es algo que se está mirando a través, en en ese sector de asset management se está mirando. A ver, voy pasando a más preguntas, que hay muchas. Gonzalo dice, dado que la tecnología blockchain ofrece transparencia, trazabilidad y reduce intermediarios, ¿qué criterios operativos y regulatorios debería considerar una entidad financiera a la hora de elegir entre una red pública y una red privada permisionada para procesar transacciones globales y cumplir requisitos de seguridad, escalabilidad y protección de datos? Bien, pues aquí, Gonzalo, aquí el tema está precisamente en la regulación. Precisamente está en la regulación, que es un tema que bueno, pues ya como os he dicho, aún queda mucho por ver y la parte regulatoria aún está mucho más pendiente. Eh, Juan dice, ¿cómo es posible crear una tecnología blockchain ejemplo para que se pueda rastrear un medicamento? Bueno, pues hay empresas que son de blockchain, de tecnología blockchain. Aquí estamos fuera del ámbito financiero, donde estas empresas lo que hacen es desarrollar bueno, pues esa tecnología en concreto para una empresa en concreta o para un producto en concreto. Y entonces el responsable de esa promoción de esa tecnología blockchain es el que conecta con toda la cadena de valor y exige a todos los players de la cadena de valor que utilicen esa tecnología para tener esa trazabilidad del medicamento. Es decir, que en este caso, si hablamos de un medicamento, todos los participantes en esa cadena de valor, desde el productor de las materias primas hasta la fábrica que desarrolla el medicamento, hasta el gobierno que está regulando el medicamento en cada uno de los países, tiene que estar dentro de esa tecnología para certificar esa trazabilidad. Entonces, aquí lo que es muy importante, y es una muy buena pregunta, Juan, es que esto no funciona si hay alguno que no está dentro de la cadena de valor. Si hay alguno que no está, no puedes tener esa trazabilidad en tu end. Eh, Flavio pregunta, ¿cómo logra la tecnología blockchain garantizar la inmutabilidad de los datos registrados en la cadena? Bueno, pues yo no soy un tecnólogo, pero yo lo que sí que sé que te puedo contar, Flavio, es que al final es una cadena, unos bloques que están con la tecnología blockchain, con un hash, donde hay un número concreto de una serie de dígitos, y entonces una vez que se incorpora ese número en esa cadena matemática, es inmutable, no la puedes cambiar. Entonces, a nivel tecnológico, ese es el principal valor que aporta. No puedes cambiar, no puedes cambiar en fin, el código matemático que se ha incorporado en la tecnología. ¿Ok? Y por eso se llama cadena de bloques, porque una vez que cuando quieres incorporar información,
se mantienen todos los bloques anteriores y se incorpora un bloque en cada uno de los hash que incorporas. Vamos a ver, Jonathan dice, si bien los activos digitales están siendo movilizados en la actualidad, ¿qué se está haciendo para que este tipo de activos financieros sean tenidos en cuenta en el sistema financiero eh, en cuanto a la aprobación de créditos? Me refiero en cuanto a una sustentación de ingresos de la persona que solicita a un financiamiento. Bueno, es una buena pregunta, Jonathan. De hecho, una de las áreas también de crecimiento que no hemos hablado hoy es lo que se llama DeFi, ¿no? Decentralized Finance. Y dentro de DeFi lo que también se está produciendo es que hay gente que busca financiación a través de la tecnología blockchain y a través de Decentralized Finance, y por tanto se salta lo que es el intermediario del banco, que tradicionalmente te daba esa financiación, se salta esa relación del crédito con la tecnología blockchain y con las empresas que están dentro del mundo de DeFi. Entonces, pues sí, es otra área que está creciendo mucho, el tema DeFi, y donde se busca crédito y, por tanto, sales fuera del ámbito de las finanzas tradicionales y de la banca tradicional. Otra pregunta de Camilo, dice, ¿cómo hacer que las personas crean más en estas tecnologías, ya que son altas las estafas y o la desconfianza de este tipo de tecnologías? Es decir, cómo buscar que tanto gobiernos como empresas inicien a traccionar este tipo de tecnologías. Es muy costoso implementarlas. Bueno, mira, has tocado un tema muy importante, Camilo. Es la confianza. Sobre todo cuando, pues bueno, se ha visto en el pasado, como hemos comentado, pues estafas y fraudes dentro del mundo de la tecnología blockchain y dentro del mundo del cripto. ¿Cómo consigues dar confianza al mercado financiero y dar confianza a los inversores? Y aquí es donde la regulación cobra un papel fundamental. No solo la regulación, sino la conexión con las finanzas tradicionales. Yo creo que son dos elementos muy importantes. La regulación, por un lado, va a dar confianza a los inversores institucionales y, por otro lado, lo que es la banca tradicional, al incorporarse dentro de lo que es el mundo cripto y en el mundo de activos digitales, da también confianza al inversor final, porque al final, si tú tienes un banco en el que tienes tu dinero y el banco te dice, "Oye, yo te puedo ofrecer que inviertas en activos digitales", pues te va a dar más confianza que si a lo mejor tú quieres invertir directamente a través de una plataforma que no conoces o que no tiene oficina o que no sabes cómo funciona, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay dos elementos muy importantes. El primero es esa conexión entre banca tradicional y el mundo de activos digitales, y el segundo es esa conexión o esa regulación de activos digitales a nivel global y a nivel local, con una regulación más específica donde dé seguridad y confianza al inversor final. Sobre todo esa confianza y esa seguridad es crítica para el inversor institucional. El inversor institucional no entra, o es muy raro, o hay un porcentaje muy pequeño que entra en un producto no regulado. Cuando están los productos regulados, pues cuando das confianza al sistema, al ecosistema, y es cuando se ve que la inversión pues más tradicional o la inversión más institucional entra dentro del producto de digital assets. Em, La última pregunta, que viene de Lawrence. Usted ha mencionado que el blockchain puede facilitar la aplicación de convenios para evitar la doble imposición. En la práctica, ¿cómo podrían las autoridades fiscales de dos países con sistemas tributarios distintos y niveles desiguales de digitalización interoperar en una misma cadena para validar certificados de residencia, aplicar tasas reducidas de retención y asegurar el beneficiario efectivo, el beneficial owner, sin violar el principio de soberanía tributaria
ni las leyes de protección de datos. Lawrence, tú y yo nos tenemos que tomar un vino y pegarnos 1 hora y pico hablando del tema, porque este es un tema que lo tengo muy en el corazón, llevo muchos años trabajando en esto. Efectivamente es un long shot, diría yo, ¿no? De pensar que la tecnología blockchain puede crear esa trazabilidad, inmutabilidad de datos, certificado de residencia, beneficial ownership, eh, eh, todo lo que es el tema de retenciones, etcétera, ¿no? Pero si piensas, y como veo la pregunta, creo que sabes bastante del tema, si piensas todas las características que tiene la tecnología blockchain, clarísimamente, es un caso de uso, vamos, de libro, de libro. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos clientes o instituciones que están invirtiendo a nivel global? Pues que tienes un garimatías de convenios de doble imposición y de múltiples escenarios donde hay barbaridad de documentos distintos, donde nadie se fía de nadie, donde cada autoridad fiscal te pide un tipo de documentación, un tipo de transactional data muy distinto. ¿Y qué es lo que aportaría la tecnología blockchain? Confianza en el end-to-end, que es lo que a día de hoy no hay. Y en concreto no hay. ¿Por qué? Porque, como sabéis, ha habido muchísimos escándalos de evasión fiscal, o sigue habiendo, y entonces, pues aquí nadie se fía de nadie, ¿no? Esta tecnología podría aportar valor en ese sentido. Entonces, sin duda, yo soy un firm believer de que blockchain puede aportar valor ahí en un área tan importante como es el mayor coste que todos tenemos en nuestras vidas, que es taxes, que es el mayor coste sin duda que tenemos, y creo que esta tecnología podría aportar un valor a nivel global extraordinario. Pero falta mucho, hay que seguir, keep pushing, y pues espero que mi salud que pueda verlo el día de mañana, que realmente estamos utilizando para eliminar blockchain, para eliminar costes y ser más eficientes a nivel mundial. Bueno, voy a parar aquí. Ya me perdonaréis porque veo muchísimas preguntas, y a lo mejor pues esto nos da la oportunidad a dedicarle otra sesión en más detalle, con todo el tema de activos digitales. Yo estaré encantado de volver a hablar con vosotros. Pero bueno, ha sido un placer tener esta sesión con vosotros, y paso la palabra a Rafa Ignacio. Mariano, muchísimas gracias. La verdad que por la propia actividad en el chat y por las caras de los estudiantes, puedo garantizar que ha sido un absoluto éxito. La temática y el tono y la forma que le has dado. Muchísimas gracias. De verdad, un gusto tenerte siempre con nosotros y estamos encantados y honrados de tenerte con Westfield y con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Pues un placer muy grande y nos vemos pronto. Un saludo a todos. Nos vemos Adiós. pronto. Gracias. Adiós.